espiritual. Y se va a materializar en los bienes y objetos que producimos, que produce la comunidad, que produce la colectividad, que produce ese grupo social. Ahora bien, de esa producción cultural, los que trascienden el momento mismo de su creación, el uso para que fueron creados, ¿verdad? Los que trascienden el uso original para el cual fueron creados, son los que se convierten, se constituyen, reconocemos la sociedad en su desarrollo, reconoce como referentes históricos. Son la vinculación de un pasado con el presente, ¿verdad? Nuestra vinculación de este momento que estamos con nuestros antecedentes. ¿Por qué se establecen? ¿Por qué entonces los estados y naciones establecen estas políticas orientadas a la conservación del patrimonio cultural? Bueno, de estos referentes a los que llamamos bienes del patrimonio cultural, ¿verdad? Patrimonio, todo lo que nosotros heredamos de nuestros antecesores, y en el caso del patrimonio cultural es lo que es de propiedad colectiva, lo que heredamos de nuestros antecesores en un determinado periodo histórico que constituye a una etapa de nuestra cultura. Estos bienes se constituyen en referentes, en documentos, en referentes de nuestra historia y de nuestra cultura, porque en ellos, cuando reconocemos en ellos, en el transitar del tiempo, que tienen una serie de contenidos donde está impregnado una realidad sociocultural. Esto es, que son representativos de un determinado momento histórico. Y entonces es donde los estados y naciones establecen una serie de políticas dirigidas a su salvaguarda y conservación. Pero bueno, ¿por qué los conservamos? Bueno, porque como referentes históricos son un vehículo de vinculación de nosotros los individuos con nuestra historia y por lo tanto con nuestra cultura, pero a través de la identidad cultural. Así como nosotros vemos una chimenea o una hornilla en la casa de nuestros abuelos, y eso nos refiere a invadarnos con un proceso de historia que estudiamos, que aprendemos y que nos ubica en determinado contexto sociohistórico. Estos referentes son los que fortalecen esos procesos de identidad cultural, esos procesos culturales identitarios que son los que dan soporte a nuestra cultura. Nosotros, por ejemplo, vemos una danza folclórica de cualquier región, y esa danza folclórica lo que nos está recordando, déjenme apagar esto un momentito, es lo que nos, perdón, ya, es lo que nos está activando esa memoria histórica. O si nosotros de pronto no estamos en ese contenido de esa memoria histórica, nos está motivando a investigar como pertenecientes a esa cultura, dónde se inserta esa parte de esa cultura en la cultura, dónde se inserta en nuestra cultura ese contenido que estamos viendo y nos está fortaleciendo. Hoy en día los procesos culturales identitarios toman una fuerza mucho mayor, el fortalecimiento de la cultura, sobre todo por eso son las fuerzas, los movimientos y los contenidos de los organismos internacionales y las fuerzas de grupos de intelectuales para fortalecer y darle continuidad
a el fortalecimiento de los procesos culturales identitarios, que en el caso del patrimonio cultural intangible, bueno, pues se promueve a través de las casas de cultura, donde a los jóvenes se les enseña danza, se hacen y se les está constantemente vinculando con los antecedentes en la pintura, los museos, la información histórica que establecemos en los museos y en los bienes materiales, ¿verdad? En lo que son los bienes materiales a través de la salvaguarda y conservación de los bienes muebles y de los bienes inmuebles y en los procesos de investigación históricos, ¿verdad? A través de la arqueología, de la antropología y de todas las investigaciones que se hacen, se van uniendo, se van hilando la historia y se va coordinando con estas materializaciones que nosotros conservamos. Entonces, los procesos de conservación, los procesos de conservación de los referentes históricos, que no son otra cosa que el patrimonio cultural, sea material o inmaterial, no tienen otra orientación más que el fortalecimiento de los procesos culturales identitarios. ¿Por qué es importante saber esto? Porque bueno, hace mucho tiempo este movimiento, bueno, voy a hacer referencia porque creo que es muy importante que nosotros nos ubicamos en este contexto para en posteriores pláticas poder hablar entonces de cómo intervenimos los bienes del patrimonio cultural. La historia de la conservación del patrimonio cultural se remonta a mediados del siglo XIX, prácticamente en la Francia del siglo XIX, donde comienza a darse los gérmenes de lo que a mitad del siglo XX comienza a tomar forma, ¿verdad? Les decía a ustedes que el término cultura estaba referido a la obra excepcional, aquellos grandes talentos que producían una pieza arqueológica de nuestro continente, de nuestro México, pues sencillamente era subvalorada como una producción que no tenía ningún carácter, porque la cultura no abarcaba la producción, el contenido de la producción de la sociedad. Entonces, en el siglo XIX, bueno, desde la antigüedad se daban algunos intereses por conservar, pero por conservar aquellos objetos que representaban lo más trascendente o algunos monumentos o algunos palacios que por su monumentalidad tenían algún significado, ¿verdad? Posteriormente en el Renacimiento el interés se da por la reproducción de aquellos objetos de arte de la época clásica que se toman como modelos para la reproducción en esta etapa. Pero la vinculación a la cultura como soportes de los procesos culturales identitarios viene a darse cuando se reconoce la necesidad del fortalecimiento de estos procesos culturales identitarios, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, cuando la guerra barre ciudades europeas y estas ciudades se proponen rescatar, reconstruir, aunque ya no tiene un contenido histórico porque son ciudades reconstruidas en el siglo XX, que eran de fechas anteriores, pero ellos se proponen reconstruir sus ciudades, un ejemplo es la ciudad de Varsovia, reconstruir estas ciudades para rescatar sus rasgos identitarios. Y entonces a partir de ahí empieza a cobrar fuerza y hoy tiene mucho mayor interés con la llamada globalización, ¿verdad? Con esta serie de signos, una serie de elementos de un repertorio simbólico ajeno a nosotros que nos empieza a permear con la rapidez de las tecnologías y los medios que existen hoy en día que no permiten digerirlos, ¿verdad? Se necesita una cultura fuerte, una solidez cultural para poder digerir esos símbolos, asimilar. Cuando digo digerir me refiero
a analizarlos, aceptarlos o negarlos, ¿ya? Integrarlos al repertorio o negarlos. Y entonces esto puede conducir a un proceso inverso, ¿verdad? A un proceso inverso a lo que se dio en la etapa de la conquista. Si en la etapa de la conquista nosotros tuvimos una imposición por la fuerza de una cultura mediante el aplastamiento de una cultura existente, la política impone una economía y un medio social. Hoy en día se hace el proceso inverso, a través de la cultura, desintegrando los procesos culturales identitarios, se empiezan a, ¿cuál sería la palabra? Se empiezan a introducir símbolos, ¿verdad? Elementos significativos que no tienen nada que ver con la cultura, disocian nuestra identidad y convierten en territorios neutros. Ese es el motivo por lo que cobra fuerza el rescate del patrimonio cultural. Ahora bien, dicho todo esto, vamos a referirnos entonces a los bienes del patrimonio cultural inmueble, que es a lo que yo me dedico. Los bienes del patrimonio cultural, como les había dicho, son referentes históricos que están cargados de un contenido. Aunque a muchas personas, muchos investigadores lo niegan, están cargados de un contenido, el ambiente moral de la época, las necesidades, las aspiraciones de los individuos en esa sociedad. Si vemos la ciudad de Tijuana, que es con la que más he estudiado, en la ciudad de Tijuana, si nosotros estudiamos el centro histórico de la ciudad de Tijuana y sus individuos y sus edificios, vamos a anotar, y conocemos la historia de Tijuana, vamos a ver reflejados en esta composición urbana y en estos elementos todas aquellas condicionantes que vemos cuando estudiamos la historia de esa ciudad. Quiere decir que en un edificio se van a plasmar una serie de elementos que hacen referente a esa historia. Pero, ¿qué pasa cuando ese documento es alterado? Cuando ese documento sufre algunas alteraciones, entonces la historia sufre, ¿verdad?, una incongruencia, ¿verdad? Nosotros podemos tener un libro clásico, una lectura clásica, y de pronto perdemos una página. ¿Y qué pasaba? ¿Cuál es la continuidad entre esa página anterior y esa página posterior? Nosotros podemos, de pronto, en determinada etapa, a un señor se le ocurrió escribir lo que él suponía que continuaba de ese texto y que hilaba con el otro. Pero bueno, al fin y al cabo es una mentira histórica porque no sabemos lo que iba ahí. Quiere decir que estamos descontextualizando ese objeto que nos está vinculando a algo. Y en un edificio pasa lo mismo. En un bien del patrimonio cultural inmueble, los cambios y las alteraciones, ¿verdad?, las alteraciones que sufre, transforman al referente y como elemento, como elemento de significación, puede alterar lo que es el contexto situacional, ¿verdad? Hay una serie de elementos que se añaden y cambian que no responden a su contenido. En esto hay una serie de condicionantes, ¿verdad? En los bienes del patrimonio cultural, como la propia cultura, no son estáticos, como nosotros mismos estamos en constante movimiento. Los bienes del patrimonio cultural, según va pasando el tiempo, mientras más antiguos son, más integraciones tienen, ¿verdad? Se van alterando en el tiempo, pero hay alteraciones en esos bienes del patrimonio cultural que se integran como elementos que contienen una serie de significaciones del proceso histórico en que se integran. Tal es el caso de una construcción, un palacete del siglo XVIII, que tiene una portada barroca, bueno, del siglo XVIII mexicano, siglo XVIII en nuestro continente, que es la etapa en que se da el barroco. Estoy en lo cierto, ¿verdad?